Por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Gloria a Dios. Hace mucho escuché una frase que me quedó y siempre la recuerdo. Había un hombre que era tan, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y justamente este relato nos revela una verdad esencial, que muchas veces solo podemos valorar lo que nosotros descubrimos. El mensaje en esta noche se llama "Solo puedes disfrutar las bendiciones que descubres". Nosotros, cada uno de los que estamos aquí en esta noche, hicimos muy bien en venir. Todos nacimos bajo la misma condición espiritual. Desde el momento en que nosotros nacimos en Cristo Jesús, hemos nacido bajo la condición de riqueza espiritual. No sé si lo sabía, pero usted nació teniendo un padre rico. ¿Cuánto tiene ese padre? Desde el momento en que usted creyó en Cristo Jesús y lo hizo Señor y Salvador de su vida, usted nació en la familia más rica que existe en el universo. Gloria al Señor. Sin embargo, tener esa riqueza no basta. Es necesario profundizar nuestra comprensión y conocimiento de ella, si realmente nosotros queremos usarla para la gloria del Señor. Lamentablemente muchos creyentes nunca han revisado su cuenta bancaria espiritual. Vieron que a veces uno ni se da cuenta lo que tiene. Hoy tenemos aplicaciones. Usted puede revisar lo que tiene en el banco. Usted se puede sorprender y usted puede decir, ¿quién me usó el dinero? O cómo se multiplicó el dinero. Usted se puede llevar mucha sorpresa. El tema es que muchos cristianos no revisan nunca lo que el Señor, nuestro Dios, le ha depositado en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que Dios le ha depositado en su banco espiritual un montón de riquezas que muchas veces los cristianos no le llevamos en la punta a esto? Son como un tal William Randolph Hearst, un magnate que invirtió una fortuna en colecciones de artes y tesoros. Este hombre encontró, buscando la descripción de unas piezas de arte muy, pero muy valiosas. Y rápidamente, ¿qué hizo? Envió a su agente para buscarla al exterior. Y su agente salió rápidamente a buscar esto que le había encargado su jefe. Y luego de un examen riguroso allá en el exterior, descubrió algo muy interesante. Lo que él estaba buscando estaba en el almacén de su propio patrón. Había estado buscando los tesoros que él ya poseía, pero sin saberlo. El tema que si él hubiera consultado el catálogo que él tenía a su disposición, se habría evitado gastos, sueldos y mucha molestia, ¿no? Pero a nosotros, los cristianos, nos pasa muchas veces lo mismo. Pablo, al cual considero nuestro modelo, nuestro guía, desea justamente que los creyentes de Éfeso comprendan la magnitud de la riqueza que uno posee en Cristo Jesús. Él dice que conocía de su amor y su fe. Dice la palabra en la oración: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Pablo había oído que esta iglesia tenía fe hacia Dios y tenía amor hacia los hombres, pero sin embargo estos solamente son apenas como un comienzo en la vida espiritual. La verdadera madurez espiritual exige más. Por eso él ora por los efesios, y esta oración también la tendríamos que considerar nosotros para nuestra vida también, de una manera especial. Este tipo de oración que encontramos en la carta a los Efesios es muy parecida, pero no es igual
a lo que Pablo le escribe a los filipenses, desde la cárcel también. Y desde la cárcel también le escribe a los hermanos de Colosas. Es muy parecida, son similares, pero no es lo mismo. Me puse a examinarlo y justamente el mensaje viene por este examen, porque constantemente uno como pastor y usted también como cristiano, como hijo de Dios, como servidor del Señor, dígame si no recibe pedido de oraciones. Dígame si usted no manda pedido de oraciones. Ahora, ¿nunca se le pasó por la cabeza preguntarse cómo debemos orar por los hermanos? A mí me pasó eso una vez, y estaba orando por gente, y de repente me puse a pensar, pero ¿será que realmente esa es la voluntad de Dios? ¿Que yo ore al Señor de esta forma por estos hermanos? No sé si a usted le pasó eso. ¿Estoy orando conforme a la voluntad del Señor por esta persona, por aquella persona, por aquella persona? Porque dígame si a veces no oramos todos de la misma forma. O pensamos que esa oración que estamos haciendo es una oración que a Dios le va a agradar. Pero yo a veces pienso que Dios se tapa los oídos. Hay veces que pienso que Dios se rasca un poquito así la cabeza pensando, este no sabe ni lo que está orando con relación a esa persona o a otra persona, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces me puse a pensar de que debería existir un modelo de oración para poder orar por los demás, y ahí justamente fui a la Biblia, porque la Biblia tiene todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Me di cuenta que cuando Pablo oraba por los hermanos, oraba de una forma, y se repite el modelo, claro que se repite en Filipenses, y también se repite en los hermanos de Colosas. Hay una forma que nosotros tenemos que aprender a orar. Cuando oramos y cuando intercedemos por las personas, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y su oración va a cambiar. Su oración va a ser muy distinta a la que hace hoy. Y nos vamos a llevar a quizás alguna sorpresa, porque Pablo anhelaba justamente que las bendiciones espirituales sean experimentadas por estos creyentes. Y notemos algo especial, algo clave, así para que usted entienda. Jamás en ese tipo de oraciones que Pablo ora por los creyentes, por ejemplo, nunca pide algo material por ellos. Permítame mirarlo, porque ¿quién no ha orado para que Dios le dé una bendición material a alguien? Bueno, Pablo no. Pablo no oraba por cosas materiales. No significa que no debo orar por las cosas materiales, ¿sí? Pero Pablo no oraba por los efesios desde la cárcel, por los filipenses, por los de Colosas, acerca de cosas materiales. Porque estando en la cárcel, privado de libertad, me imagino que hay muchas cosas que pasan desapercibidas, como diciendo esto no tiene sentido. Por lo menos para mí, que estoy privado de la libertad y que estoy a punto de que me corten la cabeza. Hay cosas que cambian de valor, ¿sí? Él clamaba, ¿sí?, como algo general, por discernimiento espiritual, clamaba por conocimiento de Dios, clamaba a algo que tiene que ver en nuestras oraciones por carácter cristiano, oraba por revelaciones divinas. Dios no les da lo que no tienen justamente, más bien es como que le tiene que revelar a ellos lo que ya poseen. Pablo no le está diciendo, Señor, dales, no, que descubran lo que tú ya le diste. Repito, Pablo oraba de esta forma, Señor, no pido que les des porque tú ya lo has bendecido. Lo que te pido es que les abra los ojos y se den cuenta todo lo que ya han recibido en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que antes de analizar estas peticiones, quiero que usted entienda dos hechos fundamentales. Número uno, ¿de dónde viene la verdadera iluminación para poder entender esas verdades espirituales? ¿Sabe de dónde viene? De la iluminación del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11, versículo 2, hay una palabra muy especial.
Juan capítulo 14, verso 26, capítulo 16, verso 13, se repite un poco lo que el Señor dice, pero la palabra del Señor nos indica lo siguiente, que el Espíritu de Jehová, dentro de sus características, posee lo que se llama espíritu de sabiduría, y entre otras cosas también que Él tiene es espíritu de conocimiento. Es decir, que si necesitas conocer acerca de lo que Dios te dio y necesitas saber cómo utilizar eso que Dios te dio, el Espíritu Santo es el que te lo puede revelar. Es el que puede abrirte el entendimiento para poder entender eso. Dice la palabra, y le haré entender diligentemente el temor de Jehová, ahí en Isaías capítulo 11, verso 2. Jesús, hablando acerca de la conveniencia que tenía el creyente cuando él se iría y vendría el Espíritu Santo, dice, estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Gloria a Dios. Y el capítulo 16, verso 12 dice, todavía tengo que decirle muchas cosas, pero ahora no la pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y les hará saber. Gloria al Señor. Es interesante que nosotros, al tener el Espíritu Santo de Dios, estamos en condiciones de recibir esa iluminación que viene del Espíritu Santo del Señor. ¿Podemos comprender las cosas de Dios con nuestra mente natural? Jamás. El cristiano, por ejemplo, carnal, el que es guiado por la carne, como si fuera cualquier persona de esta sociedad sin Cristo, no puede entender las cosas de Dios. Se necesita, sí o sí, sabiduría y entendimiento que proviene de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo les exhorta en un momento a los corintios y dice, cuando yo fui a ustedes, no le pude hablar las cosas espirituales, porque todavía eran bebés espirituales. Habían pelea entre ustedes, se disputaban a ver a quién seguían uno, a quién seguían otro. Eran carnales, y al ser carnales no les pude revelar los misterios espirituales. Entonces es fundamental que uno entienda las cosas que vienen de Dios a través del Espíritu Santo. Y lo segundo, que cómo llega esa iluminación a nuestra vida, llega a través del Espíritu Santo, pero al corazón del creyente, al Hijo de Dios, en el interior. No es algo que yo pueda recibir de afuera hacia adentro, sino que es una obra espiritual. La iluminación que Dios te da es al corazón, a tu interior. Cuando la Biblia habla de corazón, es el centro espiritual donde incluye las emociones, la voluntad, el entendimiento. La Biblia describe el corazón como el lugar donde, en muchos pasajes bíblicos, el hombre espiritual puede ver, también puede oír, también puede saborear. El hombre espiritual también puede oler, olfatear. Y el hombre espiritual inclusive hasta puede palpar. Son expresiones paralelas que la Biblia enseña que todo lo que le pasa al hombre en su parte exterior también lo puede experimentar en el mundo espiritual, en la parte interior del ser humano. Es decir, que estas realidades espirituales Jesús advirtió. Por eso fue que en algún momento, por ejemplo, Él dijo, porque viendo no ven, y oyendo no pueden oír. Es decir, que el hombre espiritual se mueve de una forma, y por más que usted escuche, pueda oír en el mundo normal, en el espiritual quizás no tiene oído para oír. Entonces hay una incapacidad de poder entender lo que no va a depender de tu inteligencia, sino de tu corazón. Necesita una experiencia particular que se pueda abrir al Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo oró
para que los creyentes efesios se abrieran para ver por lo menos 4 realidades espirituales. Número 1, para que conozcan a Dios. Número 2, oró para que conozcan el llamamiento de Dios. Número 3, oró para que puedan conocer las riquezas espirituales. Y número 4, oró para que puedan conocer el inmenso poder de Dios. Repito, número 1, ellos oró, y usted tiene que orar lo mismo. Cuando usted ore por su amigo, ore por su hermano, ore por su cuñado, por su papá, su mamá, ore por quien ore, usted tiene que orar en primer lugar para que esa persona conozca a Dios. Segundo, para que conozca el llamamiento de Dios. Tercero, para que conozca las riquezas de Dios. Y número 4, para que conozca el inmenso poder de Dios. ¿Está dispuesto entonces a conocer a Dios en su máxima expresión? Dice el capítulo 1, versículo 17, dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué oraba? Dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, tenemos que conocer a profundidad, necesitamos el conocimiento de Dios en su máxima dimensión. Cuando usted sepa que su amigo, su hermano, su pariente, alguien esté experimentando una adversidad, una prueba, esté experimentando un momento difícil, no tiene que orar: Señor, quítale la prueba, sácalo de esa adversidad, ayúdale, Señor, a poder superar. No. Cambie su oración. Señor, que esa persona te conozca en profundidad. Este es el momento que él pueda tener un máximo conocimiento, la más amplia dimensión del conocimiento de Dios. Te pueda conocer en esa prueba, en esa adversidad. La ignorancia voluntaria acerca de el llegar a conocer a Dios justamente puso al hombre en muchos problemas, en muchos aprietos. Existe en este mundo una negación, una ignorancia voluntaria de no querer creer en Dios. Y eso lo ha conducido a la idolatría y a la corrupción. Romanos capítulo 1, si usted me acompaña, es lo que Pablo está tratando de enseñar. Romanos capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Es decir, que el mundo tiene un conocimiento de Dios y le alcanza y le sobra para adorarlo. Pero ¿qué pasa? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que todo habla de Dios. Una montaña habla de Dios, un pétalo de una flor habla de Dios. Lo que vemos, lo que no entendemos, hasta el aire que usted respira, todo habla de Dios. Y la palabra del Señor dice, bueno, no tienen excusa. Pues habiendo, y ahí me detengo y voy avanzando, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí comienzan las consecuencias. Es decir, que no quisieron adorar al Dios creador y van a terminar por conocer al Dios que juzga todas las cosas. Y van a caer en el juicio de Dios.
Por eso es interesante de que existe una ignorancia voluntaria del conocimiento de Dios. La humanidad cae en idolatría, cae en la corrupción, pero el creyente en gracia puede crecer en ese conocimiento. Hay conocimiento que está dado a todas las personas, pero ¿qué dice Pablo? Ustedes tienen que aprender a conocer mucho más profundamente de Dios. Hay un conocimiento, pero no es vasto. Ustedes profundicen ese conocimiento, aprovechen lo que están viviendo, las circunstancias adversas, aprovechen para meterse a conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque conocer a Dios, justamente de una forma verdadera, produce en nosotros vida eterna. Si uno lee Juan capítulo 17, versículo 3, Juan capítulo 17, versículo 3, dice la palabra del Señor lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el creyente debe crecer en su conocimiento de Dios, porque conocer a Dios personalmente es salvación. ¿Cuántos han sido salvos por conocer al Señor? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Anhela crecer en ese conocimiento, porque no solamente uno queda con solamente ese conocimiento de Dios. Uno, al aumentar ese conocimiento cada vez más, va camino hacia la santificación. Dice la palabra en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Es decir, que cada vez nos vamos pareciendo más a Jesucristo. Cuanto más le conocemos, más de su santidad se impregna en nosotros, y no solamente nos podemos familiarizar con la fe y con conocerlo, sino que también ahora seguimos de cerca los pasos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Sueñas con el día en que vas a conocer al Señor en su total plenitud? ¿Pensó alguna vez o se puso a pensar en sus noches de soledad, en algún momento donde está meditando: un día le veré cara a cara, estaré con Él para siempre, no habrá separación, no habrá más nada que me separe de Él, y le veremos tal cual Él es? Es decir, que nuestro conocimiento de Dios comienza y va progresando, y llega un momento en que se va a hacer perfecto, y es lo que la Biblia le llama la glorificación. La glorificación. Primera de Corintios 13, versículo 9 al 12, dice: porque en parte conocemos. Claro que conocemos, pero en parte. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño, lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, que vamos a estar un día con Él en glorificación. Gloria al nombre del Señor. Mientras más conozca de Dios, mejor vas a entender quién eres y cómo debes vivir en su presencia, en comunión y en obediencia. Cuanto más le conozcamos, hay más beneficio. Por eso el título de mi mensaje se llama: solo puedes disfrutar las bendiciones que descubres. ¿Se puso a revisar lo que hay en su cuenta bancaria espiritual? ¿Cuánto conoce de Dios? ¿Cuánto puede disfrutar de Dios? ¿Cuánto sabe que Dios le depositó allí en su cuenta para que usted pueda tomar de eso y poder vivir una vida diferente a lo que vive? ¿Sabe que hay cristianos que viven como pobres siendo ricos?
No pueden disfrutar de nada porque no tienen conocimiento de eso. Y siempre me recuerdo una ilustración muy preciosa que escuché hace muchísimos años, que hubo una persona que tomó un barco, porque antes se viajaba mucho, pero en barco, no existían ni los aviones. Y este hombre, lo único que le alcanzó fue para sacar un boleto para venir a América, y venía de Europa. Así que los viajes eran largos, pasaban a veces semanas en esos viajes. Y solamente se compró un poco de dulce de batata y queso. Dice, bueno, con esto voy a tratar de pasar esas semanas. Por mínimo eran 2 semanas de viaje, que a veces era un mes que el hombre tenía que viajar de un lado para otro, para pasar de un continente a otro. Así que todos los días él tomaba un cuchillo y una rebanada bien finita del queso y una rebanada bien finita del dulce de batata, y lo ponía, y con eso lo comía una fetita por día, porque lo tenía que hacer estirar lo máximo posible. Y pasaba siempre el camarero y le decía, señor, ¿qué quiere comer hoy? Mire, hay pollo al espiedo, hay que quiere una guarnición de papa al horno, y le ofrecía un montón de cosas. Dice, no, para lo único que me alcanzó fue para comprar esto, y no, pero le traigo, si usted quiere comer, le traigo. No se haga problema, porque él pensaba que tenía que pagar todas esas cosas. ¿De dónde saco si apenas me alcanzó para el boleto? Y así todos los días, él a cierta hora que le daba hambre comía una fetita, un poquito del otro. Me hace acordar alguno, ¿no? Pero hasta que llegó a destino. Cuando llega a destino, se entera que toda la comida que el hombre le ofrecía al camarero estaba incluida en el boleto. Pero nosotros los cristianos a veces somos así. Somos unos miserables espirituales cuando no nos damos cuenta que el Señor en el plan de salvación, al aceptar a Cristo como único Salvador y Señor de nuestra vida, no es que incluyó unas fetitas para que nosotros podamos apenas poder satisfacer nuestro hambre espiritual. Dios tiene manjares espirituales para cada uno de nosotros todos los días, para que podamos disfrutar de Él. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que lo segundo que Pablo trata de que los cristianos de Éfeso puedan conocer era acerca del llamamiento de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de Dios en tu vida? Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Conocer el llamamiento de Dios es fundamental para poder entender quiénes somos y qué es lo que Dios nos llama a hacer. Es interesante saber que Dios no nos llamó a nosotros por nuestros méritos. Ninguno de los que estamos aquí en esta noche sentados escuchando este mensaje estaba en condiciones de ser llamado por Dios para salvación. No hay ninguno de nosotros que pudiera decir, bueno, esta persona merece ser salvo por tal cosa, porque más son las cosas que nos descalificaban que las buenas que tenemos. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno bueno. Por lo tanto, el llamado que Dios nos hace a nosotros es por gracia. Gracia significa un favor no merecido. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que debemos agradecerle continuamente al Señor porque fuimos llamados por pura gracia delante del Señor. Dice Gálatas capítulo 1, verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo lo tenía bien acertado a este conocimiento. En primer lugar, fíjese lo que llega a decir, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Fui terrible, hice cosas indebidas, condenables, era digno de ir al infierno, era el peor de los pecadores, dijo Pablo, hasta que llegó el momento del llamado.
Sé que Dios me tenía en cuenta y me apartó desde el vientre de mi madre, pero vino un momento, vino un encuentro particular con el Señor y Él me llamó por su gracia y entendí el llamado y lo acepté y lo recibí. Cristo fue desde ese momento mi Señor. Y le recuerda a Timoteo que todo creyente también tiene un llamamiento santo. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que Pablo sabía que no hay ningún mérito, no hay nada que el hombre pueda hacer para lograr su salvación. La palabra dice, nos llamó con llamado santo, llamamiento santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Reconoce usted que fue llamado de las tinieblas a la luz? El apóstol Pedro lo dice bien, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en tiniebla, pertenecíamos al imperio del diablo, de allá Dios nos rescató, de las tinieblas a la luz, para que nosotros hoy pudiésemos anunciar, hay salvación, hay oportunidad de salvación para aquellos que están en tiniebla. Si te salvó a ti, me salvó a mí, y llamó a Pablo y lo salvó a Pedro, ¿qué no puede hacer también con tus seres queridos? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vives con la esperanza segura de la gloria futura en Cristo Jesús. Dios nos llamó por su gracia y no por algún mérito que tengamos, pero Pablo quiere que comprendamos bien cuál es nuestra esperanza que tenemos como resultado de este llamamiento. Dice la palabra en Efesios 4:4 que somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados, hermano, con una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Cuántos tienen esperanza? Algunos llamamientos no ofrecen ningún tipo de esperanza, pero el llamado que hace el Cristo a nuestra vida, en realidad Él nos asegura un presente agradable y algo que realmente no deja lugar a dudas. Tenemos que tener siempre presente lo siguiente, que la palabra esperanza en la Biblia no significa la esperanza que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en esta sociedad. No significa, por ejemplo, que cuando uno llega al cumpleaños, llega a épocas de Navidad o Año Nuevo, por ejemplo, la nena espera una muñeca, el varón espera un camioncito, tiene esa esperanza, pero es inseguro. No sé si papá va a tener plata o va a pasar eso de que va a llegar. No, la esperanza que habla en Cristo Jesús es segura. Te dice que va a pasar sí o sí. Te guste o no te guste, le guste a muchos o no, hay una esperanza asegurada en Cristo Jesús. La palabra conlleva justamente el sentido de seguridad para el futuro. La esperanza del creyente es, por supuesto, el regreso de Cristo por su iglesia. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, no se lo leo todo, pero una partecita dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. La gente cuando parte a la eternidad y no tiene fe en la palabra del Señor, no tienen esperanza. Ellos piensan que no le van a ver nunca más. De ahí es que viene el dicho, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está, ya pasó todo, no hay más esperanza, lo enterramos, ya no lo veo más. Pero qué gloriosa esperanza tenemos nosotros en Cristo Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con Él juntamente a aquellos que durmieron, los que nos precedieron, y nosotros que vivimos seremos arrebatados y juntos recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Gloria a Jesús, una esperanza gloriosa. Pero esa esperanza que hace en nuestra vida, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Gloria al Señor. Por eso, la esperanza hace que nosotros desechemos la vida de pecado, desechemos aquellas cosas que son impuras y que pueden llegar a manchar nuestra alma. Al contrario, nos purificamos porque tenemos esa esperanza, porque Él es puro. Gloria al nombre de Jesús. Cuando estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. En aquel tiempo, dice Efesios 2:12, estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste, ¿no? No sé si se acuerda cuando estaba así. Sin esperanza y sin Dios. A expensa de lo que el diablo podía hacer con su vida, pero el Señor ya lo tenía ahí preparado para llamarlo. Amén. Primera de Pedro 1:3, la palabra nos dice que hoy nosotros tenemos una esperanza viva. Nos anima justamente a que día a día nosotros cobremos aliento en Cristo Jesús. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria al Señor. Así que mientras nosotros tomamos conciencia de este futuro glorioso que Él realmente está preparando para nosotros en cualquier momento llevarnos, nosotros vivimos una vida de alabanza y adoración a su glorioso y santo nombre. Mientras más comprendemos, hermano, cuán valioso somos para el Señor, más esto nos motiva a vivir una vida en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo tercero que Pablo ora es acerca de que tenemos que llegar a conocer las riquezas de Dios. ¿Te has preguntado qué significa realmente poseer las riquezas de Dios? Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. ¿Cuáles las riquezas? ¿Sabías que Dios nos ve como parte de su riqueza? A ver, muchas veces usted habrá leído este término, que somos herencia suya. Somos su herencia. Y eso es maravilloso, ¿no? Esta frase se refiere justamente a la herencia en Cristo. Pero en el capítulo 1, versículo 11 de Éfeso dice, en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esta es una verdad asombrosa de que Dios nos vea como parte de su riqueza. Tal como la riqueza de un hombre le dan gloria a su nombre, así Dios también recibe gloria de la iglesia porque Él ha invertido en nosotros. Cuando Jesucristo regrese, dice la palabra, seremos para alabanza de su gloria, de su gracia. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Es decir, que Dios nos trata a base de nuestro futuro, no en base a nuestro pasado. Cuando Dios dice que nosotros tenemos y somos ricos en Él, Él nos ve con fe y nos ve con esperanza. Leyó alguna vez la historia de Gedeón, ¿no? Gedeón estaba escondido tratando de limpiar el trigo. Y se acerca a alguien y le dice, lo trata como varón esforzado y valiente. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón habrá mirado para todos lados. ¿Dónde está el varón esforzado y valiente, no? Porque él estaba escondido por miedo a los madianitas. Al hermano de Andrés, ¿quién es el hermano de Andrés? Pedro. Jesús le dijo, tú eres Simón. Simón significa como algo endeble que se dobla, es decir, como un pedazo de junco que se dobla. Dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro significa piedra o roca. Y Pedro habrá pensado, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Si yo soy endeble, soy débil. Pero Gedeón ciertamente, con lo que Dios le dio, llegó a ser un hombre poderoso y de mucho valor. Con 300 hombres, Dios hizo proezas. Simón llegó a ser Pedro, justamente esa roca, esa columna para la iglesia. Amén. Es decir, por cuanto nosotros los creyentes somos herencia de Dios, debemos vivir para agradarle, para glorificarle, hasta el regreso del Señor. Esta verdad nos sugiere que Cristo no entrará a su gloria prometida hasta que la iglesia esté allá para poder compartirla con Él. Va a llegar un momento en que el Señor, el Padre, Él le va a pedir al Padre, Padre, ¿dónde está mi esposa? Porque hay que celebrar una boda. Y el Padre mandará a sus ángeles y mandará a arrebatar a su novia, que es la iglesia. Pero Jesús no va a celebrar una boda si no hay iglesia. Es decir, que usted y yo somos parte de la gloria del Señor, parte de su herencia. ¿Cuánto lo creen a esto? Amén. Por eso, antes de morir, Jesús hizo una oración que, sin lugar a dudas, es contestada esa oración. Padre, Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús oró, estos que han creído en mí, quiero que también estén conmigo para poder disfrutar de la gloria. Amén. Usted ha sido destinado y está reservado para poder disfrutar por la eternidad con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice segunda de Tesalonicenses 1:10 que Cristo justamente será glorificado en nosotros, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha ido creciendo entre vosotros. Es decir, que cuando venga el Señor, Él va a ser glorificado entre sus santos, va a ser admirado por todos aquellos que creyeron. Y nosotros justamente seremos glorificados en Él. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Amén. Así que no sé si se da cuenta por qué tantas pruebas y cuántas dificultades y por qué tantos tropiezos le quiere meter el diablo. Porque usted ha sido reservado para gloria y alabanza del Señor. Amén. Usted es parte de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El hecho de conocer esto debe guiar al creyente a una vida de dedicación, de devoción al Señor. Y la cuarta parte de la oración que Pablo quiere que nosotros hagamos es que nosotros tenemos que conocer el gran poder del Señor. Dice el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, gloria al Señor. Al hacernos su herencia, Dios nos ha mostrado su amor y al prometernos un futuro maravilloso ha fortalecido también nuestra esperanza. Ahora Pablo presenta algunas cosas como para poder estimular la fe de los creyentes, los hijos del Señor. No sé si no le llama la atención esta palabra. La supereminente grandeza de su poder. Es como que Pablo ahí usa palabras escogidas para hablar del poder de Dios. Tan grande es esta verdad que Pablo recurre a palabras diferentes en el vocabulario griego para enfatizar ese concepto que él tiene acerca del poder del Señor. Usa la palabra dunamis, que significa poder, como una dinamita. Usa la palabra energeia, que significa operación, como una palabra que habla de la energía. Usa la palabra kratos para hablar de la fuerza. Usa la palabra ichthus para hablar de poder. Es decir, hace una mezcla de palabras para hablar de la grandeza del poder de Dios. Pablo habla de la dinámica divina, habla de energía eterna, que todo eso, todo ese poder, la supereminente grandeza de poder, escuche, ¿me está escuchando? Está a tu disposición. Está disponible para ti. Por eso es que Pablo no incluye un montón de cosas que nosotros deberíamos, que nos pasamos orando por las añadiduras y no por lo esencial. Cuando tu hermano, tu pariente, tus seres queridos están pasando por luchas y pruebas, Señor, que aprenda a conocer la supereminente grandeza de tu poder que está reservada para él. Usa este momento, usa esta circunstancia para que él conozca lo inmenso de tu poder, lo inagotable de tu poder, la grandeza de tu poder, lo ilimitado del poder del Señor. Después de todo, ¿de qué vale tener riquezas y ese poder que Dios tiene a disposición si nosotros estamos tan débiles para poder utilizarlo? O si le temes tanto a las cosas de esta sociedad que no tiene temor de poder disfrutarla. Se habla de un tal, no sé si le suena este nombre, Rockefeller. ¿Le suena o no? Fue el primer hombre en el mundo capaz de acaparar una fortuna de más de $1.000 millones. Y se dice que por muchos años este hombre vivió a galletas y leche a causa de sus problemas estomacales causados por la excesiva preocupación que lo agobiaba en cuanto a lo que era su riqueza. Rara vez dice que dormía bien por las noches. Y los guardias constantemente estaban a la puerta porque él los llamaba. Permítame ponerle un título a esto: rico pero miserable. Era rico pero vivía como una persona miserable. Cuando comenzó a compartir su riqueza con otros en grandes esfuerzos filantrópicos, allí recién su salud comenzó a mejorar considerablemente y vivió hasta llegar a la vejez. Solo cuando él comenzó a dar de lo que él tenía. Nosotros los creyentes necesitamos poder. Usted necesita poder por varias razones. En primer lugar, por naturaleza somos demasiado débiles para apreciar esta riqueza y apropiarnos de ellas, y también para usarla como nosotros deberíamos hacerlo. Jesús dijo bien claro en un momento en Getsemaní, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entregar esta vasta riqueza espiritual a un simple ser humano que vive sin la sabiduría y la fuerza de Dios, sino solamente en la fuerza humana, sería como darle una bomba atómica a un niño de pequeña edad.
Porque, ¿para qué usted quiere poder? Veo que a veces uno no se hace esa... Yo quiero poder, pastor. Ore por mí para que reciba poder. ¿Para qué? Para que imponga las manos y los enfermos se sanen por mi mano. Aleluya. Gloria a Dios. Para que la gloria sea ¿de quién? Podemos querer poder para glorificarnos nosotros, para nuestro propio beneficio. El poder de Dios nos capacita para poder usar la riqueza de Dios. Por eso usted necesita poder de Dios. Pero hay una segunda razón por la cual necesitamos el poder de Dios. Hay muchos enemigos que nos quieren robar nuestra riqueza espiritual. Nunca podríamos derrotar a nuestros adversarios espirituales por nuestro propio poder, pero sí podemos hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo habla de que nosotros tenemos que conocer la grandeza del poder de Dios para que no dejemos que el enemigo use nuestra riqueza, que nos robe y nos prive de la misma, porque en realidad tenemos muchos enemigos espirituales. Pablo lo detalla en el capítulo 6 de Efesios. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, allí todas las regiones celestes, donde también Dios nos bendijo en Cristo Jesús. El poder se ve justamente a través de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando uno habla de poder de Dios, en el Antiguo Testamento aparece, siempre usted va a leer lo siguiente, que el gran poder de Dios rescató a Israel de Egipto. Después llega un versículo que dice, no se hablará más de que el Señor los rescató de Egipto, sino que los rescató también de Babilonia, de los asirios, como diciendo, los rescató de muchos lados. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla del poder de Dios, lo máximo que se puede nombrar es la resurrección de entre los muertos de Jesús. Ese poder está a tu disposición. El poder que Dios utilizó para levantar a Jesús de entre los muertos es el poder que Él pone a tu disposición ahora como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que imagínese, mi hermano, el Señor tiene un gran poder a nuestra disposición. ¿Y cómo se aplica a nosotros? El versículo 22 y 23, Pablo explica que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir que como va el mundo, así es la iglesia. Si la iglesia entendiera el poder que tiene, las cosas serían muy diferentes. Porque ¿quién gobierna tu cuerpo? La cabeza, es decir, el cerebro está acá dentro de la cabeza, ¿no? ¿Cuántos tienen cerebro? Ese cerebro gobierna todo el cuerpo. Bueno, es lo que está tratando de decir Pablo. El cerebro, la cabeza de esta sociedad es la iglesia. Pero si no entendemos eso, si estamos ignorando esto, nos dejamos gobernar por otras cosas y así le va a esta sociedad, ¿no? Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Es decir, que si Cristo ganó la victoria por nosotros en la cruz, todo el cuerpo también es glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto somos creyentes y estamos en la iglesia, la cual es su cuerpo y es la cabeza, esto significa que hay una relación vital entre Cristo y nosotros. Físicamente hablando, la cabeza controla el cuerpo y mantiene funcionando adecuadamente todas las partes. Si se daña alguna parte del cerebro, se atrofia o se paraliza, la parte correspondiente del cuerpo también recibe las consecuencias. Cristo es nuestra cabeza espiritual. Estamos unidos a Él como miembro de su cuerpo a través del Espíritu Santo del Señor. Y la cabeza, que es Cristo, no está atrofiada, funciona correctamente. Amén. Esto significa que si compartimos su resurrección, ascensión y exaltación, nosotros también estamos sentados en lugares celestiales, como dice el capítulo 2, versículo 6. Y todas las cosas están bajo nuestros pies. Es decir, que gobernamos en Cristo Jesús, porque Él justamente nos hizo más que victorioso. Con razón, Pablo quiere que nosotros conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Sin este poder no podemos hacer uso de la gran riqueza en Cristo Jesús. ¿Sabe que
una señora, miembro de una iglesia, quería procurar conseguir la firma de su esposo, que estaba hospitalizado, estaba en terapia. Y claro, él tenía una cuenta bancaria, podía atravesar ese momento y también poder suplir la necesidad de su esposa. Pero claro, ella no podía retirar dinero de esa cuenta privada porque necesitaba la autorización. Y la autorización se la podía dar solamente el esposo a firmar. Pero este hombre estaba tan débil, que no podía ni siquiera firmar un papel. Así que con la ayuda de algunos hombres que salieron de testigo, lo único que pudo hacer este hombre es hacer una cruz, así. Y ese lo tomaron como la firma, y los hombres eran testigos de que él había firmado ese documento. Pero ¿qué pasó? Que su debilidad casi le priva de poder disfrutar de su riqueza. Lo mismo hoy sucede en la iglesia. Los cristianos están pero tan débil por falta de este conocimiento que le estoy diciendo que uno tiene que orar para que esto suceda, que los cristianos viven miserables siendo ricos. No pueden hacer uso de su riqueza porque no tienen fuerza, capacidad para poder tomar de esas riquezas. Están pero tan débil que viven dando lástima. El poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo, quien resucitó y ascendió, está a disposición de todos los creyentes en Cristo Jesús. Su poder es para nosotros los que creemos. Es la gracia que provee la riqueza, pero es la fe la que se apodera de ellas. Somos salvos por gracias. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por medio de la fe. Pero vivimos por la gracia, por medio de la fe. Según dice 1 Corintios 15:10. Vivimos por la gracia. En los 4 evangelios vemos que el poder de Dios actúa mediante Jesucristo, pero en el libro de los Hechos vemos que aquel mismo poder actúa en los hombres y mujeres comunes y corrientes, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué transformación ocurrió en la vida de Pedro antes del fin de los evangelios y el comienzo de los Hechos? ¿Cuál fue? ¿Qué marcó la diferencia? ¿Sabe que fue el poder de la resurrección de Cristo Jesús? Recibiréis poder. La carencia más grande de poder en la actualidad no está en nuestros generadores o tanques de nafta o de gasoil, está en nuestra vida personal. ¿Será respondida la oración de Pablo en tu vida? ¿Comenzarás desde hoy a orar personalmente a Dios por su llamamiento, por el conocimiento de Dios, por sus riquezas? ¿Orarás por su poder? ¿Harás carne la oración de Pablo en tu vida? Comenzá con tu vida y también orá así por los demás, para que esto se haga carne en tu vida y después puedas orar por los otros. Sería bueno que empieces a orar: Señor, ayúdame a conocerte personalmente, ayúdame a conocer tu llamado, ayúdame a conocer tu riqueza, ayúdame a conocer la dimensión de tu poder, Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por